Hola, ¿cómo están? Les saluda Eberto Cano Plata. Bienvenidos a una edición más de su podcast A Mexican Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la Universidad UM y el día de hoy tenemos un invitado, el maestro José Neira García, que nos hablará del panorama político del Estado de México. Bienvenidos. Bienvenidos a una edición más de A Mexican Podcast, un espacio donde hablamos de los temas que realmente importan. En esta ocasión nos acompaña José Neira García, licenciado en Derecho y Administración Pública, además de maestro en Derecho y en Derecho Electoral. Cuenta también con diversos estudios en materia de partidos políticos, procedimientos jurídicos electorales, reforma electoral y derecho público. Posee una destacada trayectoria como servidor público en los ámbitos municipal y estatal, así como en la coordinación con órganos electorales. Además, ha sido catedrático y académico, destacando como autor de las obras Derecho Electoral y la protección del derecho político para ocupar cargos públicos en instituciones del Estado de México. José Neira García tiene una amplia experiencia como abogado postulante y como representante de los profesionales del derecho, desempeñándose en distintos cargos de alcance nacional y estatal. Desde estas posiciones, ha contribuido significativamente al fortalecimiento de la cultura política y del Estado de Derecho en nuestro país. ¡Comenzamos! Maestro José Neira, bienvenido aquí a la Universidad UM, la sede de A Mexican Podcast. Es para nosotros un gran placer tenerlo y que usted nos pueda compartir toda la experiencia que usted tiene desde que ha formado jóvenes desde partidos políticos. Sí, muy buenos días, compañero Eberto Cano. Muchas gracias por invitarme a tu programa y sobre todo me genera una gran satisfacción venir a la Universidad UM. Estoy a tus órdenes. Nosotros queremos saber, ¿cuál considera usted que es el mayor reto institucional que enfrenta actualmente el sistema político en el Estado de México? En principio, el problema de la inseguridad, por razón de que en los noticieros nacionales, cuando dan las estadísticas, sobre todo de a nivel nacional, se olvidan de que el Estado de México es el estado más poblado y no dan los porcentajes en relación a la población. Y yo creo que aquí sí debe el Estado aclarar esta cuestión, porque seguramente en cuanto los proporcionen por cada 100,000 habitantes el número de personas que fueron o desaparecidas, creo que van a bajar los porcentajes y esto es importante porque generamos una mejor imagen de nuestro estado, de nuestro territorio y sobre todo que los gobernantes pongan atención a este tema, incluso para bajar los índices delictivos en nuestro estado. Claro, y no solamente una mejor imagen por limpiar la imagen, sino una imagen real, ¿no? Claro. Con los datos reales a comparación de los demás estados de la República. Claro. Porque bien sabemos que hay estados que tienen el 10% de población que tiene el Estado de México. Claro. Ese es en principio a la seguridad como primera parte. En la segunda parte, creo que algo que debe de atender el sistema político de nuestra entidad, que está vinculado totalmente al sistema político nacional, y debemos de comprender que la forma en que ha venido desarrollándose la actividad política en nuestra entidad federativa la determina el sistema de partidos. Si tenemos un sistema de partidos mayoritario o uno predominantemente mayoritario, determina que las elecciones se ganan con mayoría relativa, porque no hubo en esta última elección nada relacionado con la representación proporcional y se reflejó lo mismo que sucedió a nivel nacional, se reflejó a nivel local. Creo que deben de perfeccionarse los procedimientos para elegir a jueces, magistrados, ministros de la Corte. Y este es el momento, esta es la oportunidad de aclarar la cuestión de cómo se desarrolló. Está en todos los medios de comunicación la crítica, en todos los programas de televisión y de radio, la crítica que se hace al sistema electoral tal como se implementó en la cuestión de la elección judicial, y creo que esta es la oportunidad de que
se haga un planteamiento serio, profundo, para implementar la representación proporcional en las elecciones del Poder Judicial, en razón de que la forma como se manifestó, con listados previamente seleccionando algunos candidatos y que algunos partidos se retiraron de la elección, creo conveniente que participen las otras expresiones políticas y que presenten sus listados y que presenten a sus candidatos, y que aquellos que queden en segundo o tercer lugar exista la posibilidad que ingresen con el mecanismo o el sistema de la representación proporcional, y que esto pudiera tener un poco más de equilibrio en los juzgados, y además seleccionar a personas con experiencia en la materia, porque vamos a encontrar magistrados que en su vida han pisado un juzgado, y eso es muy complejo para las personas que van a ser, les van a aplicar el derecho, sobre todo los justiciables. Entonces, que sea un poquito más como las elecciones de ayuntamientos, de diputados locales, federales, que haya una representación proporcional de las minorías que no pudieron. Exactamente. Y claro que puede haber una sobrerepresentación si se determina en las negociaciones con unos porcentajes menores a los que hay actualmente en las cámaras de diputados, con la finalidad que todos ingresen, porque en principio lo único que se vio fueron segmentos de algunos partidos políticos que presentaron sus propuestas y se dividieron totalmente, y hubo un partido predominantemente mayoritario y que impuso a sus candidatos. Y si puede esto perfeccionarse, de todos modos va a funcionar el sistema, porque tiene que funcionar, ya no hay reversa en este asunto, pero puede perfeccionarse en la siguiente elección porque está muy próxima. Sí. El 27 está muy próximo y van a ser mucho más complejas las elecciones, por razón de que se van a mezclar las elecciones constitucionales de diputados, de ayuntamientos, diputados locales, algunas gobernaturas, y esto lo va a hacer aún más, no tanto complicado, es complejo para el elector. Va a ser muy complejo, y esto puede obscurecer la buena voluntad que pueden tener las entidades que participan en estos procesos. Aquí ya está bien claro que los órganos electorales fueron muy transparentes, fueron muy precisos, no abultaron elecciones, no anularon, no hicieron efectivos votos nulos, y esto les da un gran prestigio, y ojalá lo sigan implementando con mayores recursos, porque estuvieron muy limitados para poder tener la recepción de la votación más rápida y con mayor participación. ¿Qué tan bueno es que los partidos políticos se involucren realmente en las elecciones del Poder Judicial? ¿No dejaría eso una mancha en la elección? No, porque no hay quienes participen. De todos modos, está dividida la clase política está dividida, y la forma en que participaron hoy en este último proceso, pues se vio prácticamente la tendencia de una sola expresión. En algunas entidades federativas se manifestaron los otros partidos políticos, y esto hay que regularlo y precisarlo, con la finalidad de que no lo hagan en lo obscurito, por abajo de la mesa, o que impulsen a unos, o un partido impulsa a unos candidatos y otros partidos impulsen a otros sin que quieran dar la cara, pues que la den. Entonces que haya más transparencia en ese sentido. Que se enfrenten. No podemos estar simulando de que los partidos no participan. Al final de cuentas, ellos son los que movilizan. Al final de cuentas, son ellos los que tienen estructura. Los jueces no tienen, o quienes han hecho carrera judicial, no tenían ninguna experiencia política, nunca habían pisado el pavimento para andar consiguiendo apoyos. Se habían encerrado y difícilmente te recibían, o recibían a la población en audiencias que incluso marca algunos códigos señalan una audiencia de oídas, difícilmente se desarrollaban con ellos, se desarrollaban con los secretarios, y creo que esto le va a servir
al Poder Judicial para que abra las puertas y tengan acceso a la población o que la población tenga acceso a los jueces, pero ojalá estos jueces cada día sean más capacitados y tienen que ir a prepararse para poder atender los asuntos que van a estar en sus manos. No pueden improvisar, porque entonces, a final de cuentas, quienes van a estar resolviendo van a ser los secretarios que ya tienen alguna experiencia y que tienen, que ya están en forma fija en los tribunales, o bien llamar a algunos de ellos que ya tienen alguna experiencia, pero no pueden llevar a sus equipos, quienes nunca han trabajado en el Poder Judicial, tomar a alguien de algún partido político porque participó en la movilización o mandar llamar familiares, compadres, etcétera, sin ninguna experiencia, por razón de que vamos a caer en los mismos vicios del pasado, del nepotismo y si no de la influencia o amistades que se tienen con algunas personas que fueron electas como jueces o magistrados. Y eso va a entorpecer aún más los procedimientos. De por sí van a estar entorpecidos, se vienen deteniendo y la justicia va a ser mucho más tardada. Y sobre todo, más que más tardada, de menor calidad, si es que no están preparados. Real, ¿no? Que sea de menor calidad. Puede ser de menor calidad. Era una de esas, eso que usted mencionaba, de que los secretarios eran los que a veces terminaban tomando las decisiones sobre los juicios. Ese era un problema, o es uno de los problemas que más se generaba conflicto, ¿no? Que el juez era una persona prácticamente inalcanzable, y hoy pudimos ver, algo de lo que a mí me gustó mucho de este ejercicio, es que en todo este periodo de campañas pudimos ver personas que nunca habían pisado la calle realmente, que nunca se habían tomado la molestia de escuchar al pueblo, de saber qué le dolía, dónde le dolía, qué pensaban del Poder Judicial, porque ellos siempre habían estado encerrados ahí. Esta vez tuvieron que hacerlo. Se encapsularon en sus oficinas, difícilmente se tenía acceso a ellos, difícilmente fueron a algún convivio de litigantes o de secretarios, no convivieron con ellos, ni los ministros en ocasiones con jueces, y eso los hizo elitistas, pero ellos no tuvieron contacto con el pueblo. Los otros que vienen de fuera, que no tuvieron carrera judicial, algunos de ellos nunca pisaron un juzgado, entonces ellos también tienen un conflicto de cómo van a resolver ahora los asuntos que les van a... Ahí. Exactamente es lo que tiene que haber, un equilibrio. Y los secretarios van a resolver los problemas necesariamente porque la experiencia que tienen de dictar sentencias o acuerdos los hace, en ocasiones son muy eficientes, con una gran calidad en su trabajo, pero que no han sido reconocidos porque ahora se acaba con la carrera judicial y menos van a tener acceso a pretender los puestos superiores. Sí, eso fue muy bueno. Me gustó mucho ver cómo incluso estas personas que estaban encapsuladas andaban pidiendo el voto en transporte público, en los mercados. Eso fue un ejercicio que yo considero fue bastante bueno. Lo que sí me preocupa un poquito es que también fueron elegidos, como usted bien dice, personas que jamás habían tenido idea de lo que era el Poder Judicial y que también en algunos distritos había solamente un candidato o una candidata, o sea, o votabas por él o votabas por ella. No, pero también algunos de ellos que fueron a llenar los listados y que fueron a participar, pues se fueron decepcionados por la forma en que se emitió el voto y el voto ya estaba consolidado al momento de que las estructuras que impulsaron para que fueran a votar excluyeron a aquellos que de buena fe se habían inscrito y seguramente va a desalentar a muchos si previamente no son considerados en los listados, lo que comúnmente se conoce como acordeones. Si ellos no van a estar contemplados, mucha gente no va a participar porque únicamente ellos están conscientes que únicamente fueron a legitimar el proceso sin que pudieran estar incluidos para poder participar abiertamente y poderse acercar a los que fueron en cabeza. No es posible que hubo personas que tuvieron escasos votos, aun cuando se movieron en toda la población o donde ellos podrían andarse promocionando y tratando de ganar el voto, y aún así su votación fue muy baja, y los que tuvieron la votación más alta fueron los que estaban en los acordeones. Y esto va a hacer que precisamente aquellos que tengan la intención de participar sean desalentados por razón de que no van a estar incluidos o bien registrarse
y después renunciar a la candidatura porque no fueron considerados en el grupo que va a ir en cabeza. Exactamente, ya desde ahí se nota una preferencia y se nota que, como bien usted dice, los están ocupando de carne de cañón únicamente para legitimar Así es. lo demás, ¿no? Y además ya no hay tontos en la actividad política. Difícilmente alguno de ellos que participa deduce fácilmente que no fue contemplado y es muy fácil después renunciar a la candidatura y se van empobreciendo los listados o las posibilidades de tener una diversificación de candidatos cuando ya el grupo está bien consolidado y que esos son por los que van a votar. También hubo muchos candidatos que estaban en los acordeones y no salieron elegidos. Pues son muy escasos. Sí, pero son muy pero escasos. Hubo, o sea, porque también donde se toman las decisiones, les tomaron decisiones regionales, los metieron en un lugar, pero no los metieron en la otra y su volumen de votación fue menor, aun cuando estuvieron incluidos en algunas, pero no en todas. Hay algunos que estuvieron acordeones en la gran mayoría de las entidades federativas y eso les permitió, por ejemplo, para ministros, les permitió tener mayor número de votos y poder acceder al cargo por el cual participaban. Pero estaban en las listas en algunas regiones. En alguna de las listas así es. Y seguramente hubo cálculos para saber qué votación se iba a percibir por la forma en que todo mundo pensaba que la señora Batres iba a ser la presidenta de la Suprema Corte y de repente sale un candidato que poca gente conocía, pero estaba en mayor número de listas y seguramente eso fue calculado para que él presidiera la Suprema Corte y eso hace dudar a los demás candidatos en los que vayan a pretender ser candidatos en 2027 de poder participar o alejarse. Sí, no, como quien dice, ¿no? Si no tengo línea, mejor ni participo. Pero no solo eso. También los electores se van a alejar. Sí. Se van a alejar si los candidatos de su preferencia no se encuentran encabezando esos listados. Entonces, otra vez vamos a tener el fenómeno de baja participación y esto hay que abrirlo a los partidos políticos para que sea más voluminosa la participación si es que se da la representación proporcional en este poder del Estado, que es el Poder Judicial, y creo que ese puede resolver el problema. El problema de fondo es que quienes gobiernan tienen mayoría en las cámaras y difícilmente van a permitir implementar una representación proporcional si tienen todos los cargos. Claro. Esta elección que acaba de pasar del Poder Judicial, ¿va a cambiar algo en la elección intermedia que viene? Sí, totalmente, porque si esta fue complicada, o al menos muy amplia, las posibilidades de votar por el número de candidatos que se presentaron, en la que viene va a ser aún más compleja. Más compleja y puede ahora sí generar mayor confusión en el elector y lo puede alejar de la casilla. Lo puede alejar en el sentido de que no vayan a participar y que pueda reducirse el número de participación ciudadana que vaya a emitir su voto, por la razón de que van a ser más complejas las listas, primero. Y en segundo lugar, porque si habíamos obtenido más del 50% de participación ciudadana en las elecciones constitucionales de diputados, de presidente de la República, de senadores, ahora puede mermar. Primero porque no va a haber elección de presidente de la República, pero los demás cargos sí, y en algunas entidades federativas sí, y en otras no, pero de todos modos en más de la mitad o aproximadamente la mitad de la República va a haber elecciones en algunos de gobernador o de diputados locales o de ayuntamientos. Y si a la par se van a elegir algunos jueces, y sobre todo quienes no eligieron jueces en esta ocasión y que los van a implementar en el 2027, esto lo va a hacer más complejo, mucho más complejo. No sé cómo lo vaya a resolver los grupos políticos, porque a final de cuentas ellos son los que alientan o desalientan, y sobre todo los grupos opositores a quienes gobiernan. Bien. Aquí le voy a hacer una pregunta. Los partidos políticos, absolutamente todos los partidos políticos, considero se están alejando de sus ideologías.
es cierto, ¿no? Se están totalmente desdibujadas, totalmente. Las Fíjese, ideologías ya no figuran. no figuran porque incluso unos ni saben cuál es el origen de la izquierda o la derecha o dónde se dio, por qué se presentó y quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha. En México los grupos auténticos de izquierda desaparecieron, que eran los guerrilleros, que eran los grupos que se enfrentaban al Estado. Últimamente se han manifestado algunos grupos anarquistas, o el Ejército Zapatista en una ocasión, pero no querían no querían cambiar el sistema, sino querían un sistema especial para ellos. Pero no se avisora una revolución en México, un enfrentamiento violento para arrebatar el poder unos a otros. ¿Por qué? Porque los grupos de izquierda, que son los auténticamente revolucionarios, no los hay en México. Los hay, ahora la izquierda está gobernando, pero es una izquierda que no ha privatizado nada, es una izquierda que no ha tocado la propiedad, es una izquierda que se ha ido aproximando a la derecha, se ha ido entrelazando con los grupos conservadores, sobre todo con la iglesia y los empresarios. Y tradicionalmente quienes han estado a la derecha han sido los empresarios, los financieros, la iglesia, algunos grupos empresariales específicos que participan en la política, pero en una política no partidista, que son de derecha, no se han manifestado como tales, sino que los grupos de izquierda supuestamente que vienen gobernando los han absorbido. Entonces se desdibuja totalmente izquierda y derecha, y además se desdibuja desde el momento en que son los partidos totalmente pragmáticos, toman empresarios o toman líderes sociales para que sean candidatos y no saben qué es la ideología de izquierda y cuál es la ideología de derecha. Si en esta época del país las ideologías están tan desdibujadas y vemos que los partidos políticos están conformados por una revoltura de todos diversos grupos, ¿qué realmente esa política que se hacía con el corazón, que se hacía con la ideología de que yo apoyo este partido porque su ideología comulga con la mía o yo comulgo con su ideología? Entonces ahora, ¿qué hace seguir a un partido político si ya no tienes ideología, si ya no tienes identidad? Los puede acercar a los partidos eliminando las prácticas que se tuvo en el pasado. Y siguen las mismas prácticas. En la revolución de 1917 en Rusia, en la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, ahí el Partido Comunista tomaba decisiones en la cúspide. Las tomaba en la cúspide y las iba bajando a sus estructuras y las volvía a subir por el otro lado hasta arriba y tomaba la decisión formal, pero la decisión material ya estaba dada y la legitimaba con las demás estructuras al momento de emitir, pues, quienes ocupaban los cargos. Pero era un círculo y le llamaban centralismo democrático. El PRI, en su momento que tuvo mayoría en las cámaras y que era el partido mayoritario en México, o predominantemente mayoritario, así tomaba las decisiones. En la cúspide las bajaba y iba en sus órganos internos validando, llegaban a sus consejos distritales o municipales, la volvía a subir, pero la decisión ya estaba dada arriba, nomás la validaban y simulaban que había una participación. Eso que hacíamos con el PRI y que también lo hacía el PAN, pero el PAN lo hacía desde notables, tomaba la decisión, ni siquiera lo validaba, ellos ya tomaban la decisión. Nosotros en México eso lo conocimos, el pueblo lo conocía como dedazo, de que sí, decían, el dedazo. Este es al que designaban, etc. Por este voto. Hoy estamos viendo que ese mismo fenómeno se repitió en las elecciones del Poder Judicial. Tomaron la decisión en la cúspide, la bajan a sus estructuras, la llevan a votar, la validan y la vuelven a subir. Sí, pero la decisión estaba tomada arriba. Sí. Y sigue siendo dedazo. Yo recuerdo eso. Y si esto no cambia, pues van a alejar para los
a los 3 grupos bien identificados en México, grupos políticos o bien segmentos políticos. Estos segmentos, si no cambian esa toma de decisiones, van a ir alejando a los electores. Una cosa es llevarlos a votar, motivarlos a votar por lo que hoy vimos, como lo hicieron en forma irregular y que en el pasado también se hizo. Si no lo perfeccionamos el modelo, pues va a alejar a los electores, los va a alejar de que vayan a las urnas y cada día vamos a tener menor participación, porque los incentivos se han traducido en dinero, en programas sociales o promesas, y vimos, al menos yo que fui a votar, vi familias completas que iban a votar entre 10, 12 a votar, pero no iban los jóvenes. Yo no vi jóvenes, al menos en mi casilla yo no vi jóvenes, excepto los funcionarios de casilla, eso sí, todos eran jóvenes, menos uno de ellos. Si había 10 funcionarios de casilla, de cada 10 había una persona como de 55, 60 años y todos los demás eran jóvenes. Pero no vi electores jóvenes, excepto que llegaran alguno que otro en grupo familiar, con alguna promesa de alguna ayuda, pero en forma individual, los jóvenes difícilmente los vas a ver en la casilla. Yo creo que muchos jóvenes no alcanzaron a entender cómo estaba funcionando esto. Bueno, realmente creo que casi nadie logró entender cómo estaba funcionando esto. Fue un ejercicio que nos va a permitir pues mejorar este tipo de elecciones a futuro. Y quiero aprovechar que usted acaba de tocar el tema de los jóvenes, porque usted ha sido docente, formador de juventudes desde hace muchos años. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito usted ya era el maestro Neira de la Facultad de Derecho, ¿no? Muchas gracias. Entonces yo iba en la primaria y usted ya era el maestro Neira de la Facultad de Derecho. Entonces me gustaría mucho saber, desde su perspectiva como académico, especialmente, como le digo, formador de las juventudes, de estas nuevas generaciones de abogados, ¿cómo evalúa la participación de los jóvenes? El fondo del problema en relación de los muy jóvenes, de 30 hacia abajo, sobre todo 33 hacia abajo, no sé cómo le denominen a este segmento por la forma en que los clasifican, pero veo que ellos no tienen ningún interés de ir a votar. Es más, no les interesa la política a la gran mayoría de ellos. Excepto que sean hijos de funcionarios o hijos de políticos o dirigentes de partidos, bueno, tienen alguna tendencia a participar en política, pero la gran mayoría no. Y no la tienen porque no tienen ningún incentivo que provoque que vayan a las urnas. Incluso en sus familias o en los grupos sociales dicen, yo soy apolítico, no me interesa andar en la política ni participar en ninguna actividad de esa naturaleza, y sobre todo partidista. Por el desprestigio que han tenido algunos políticos y están decepcionados. Pero alguna vez uno de mis hijos me dijo, no, yo no tengo interés. Yo no tengo interés en participar en política. No quiero saber nada de la actividad que realizan los políticos. Y le explicaba a él que Aristóteles en la política, en el Son Politicón, dijo una frase muy importante que él la repite constantemente, que el hombre fuera de la sociedad o es Dios o es bestia. Tiene que vivir en sociedad. Hacer actividad política no es andar en los partidos, es interrelacionarse, impulsar algunas decisiones que se toman en forma colectiva, no necesariamente es en partidos, porque ellos nomás la ven la política en los partidos, y no es así. Y le decía a mi hijo, pues que ya lo dijo Aristóteles, hijo. El que vive fuera de la sociedad o es bestia o es Dios. Y yo no veo que tengas cara de bestia ni de Dios, entonces tienes que participar en la actividad social, en la actividad política. ¿Por qué razón? Porque vivimos en sociedad y así debieran de participar todos los jóvenes, no necesariamente en la actividad de los partidos, pueden hacer en las asociaciones, en sus facultades. La política está en todos lados. En todos lados está, e incluso en la familia. No es exclusiva de los partidos políticos, nada más que cuando hablan de política todo el mundo la relaciona con los partidos y no es así. Entonces, a ese hijo que le dije en un momento que tenía que
realizar actividad política, ahora la hace intensamente fuera de los partidos políticos, porque tenía un mal concepto de lo que es hacer política. Y creo que en la forma en que se ha ido interrelacionando con grupos, pues su actividad es muy sana, muy transparente, y creo que muchos jóvenes andan en esa actividad que en forma inconsciente hacen política, pero fuera de los partidos políticos. Claro. Y creo que eso es muy beneficioso, porque tarde que temprano esas personas, con los procedimientos perfeccionados, seguramente van a ser gobernantes. No a través de estos procedimientos, porque son muy complejos, están muy decididos, muy amañados. Sí, claro. Pero si estos llegan a abrir, si se llegan a perfeccionar, creo que en la medida en que los vayan haciendo más transparentes y más participativos, realmente sin que, eliminando el dedazo del que estuve platicando hace unos momentos, creo que les va a abrir la puerta de que puedan participar y en el futuro puedan gobernar. ¿Hay alguna cosa que usted quiera añadir, que quiera compartir? Sí, mira, quiero añadir algo que está relacionado con esto que tú me estás preguntando, porque en nuestra universidad pública, en la Universidad Autónoma del Estado de México, hay un fenómeno reciente que se ha venido dando y que tiene un antecedente en una huelga en 1976, donde en aquella época, 76 para amanecer 77, se pidió la paridad ante el Consejo Universitario, se logró, nada más que ahí introdujeron a los trabajadores, entonces perdió esa paridad, los estudiantes la perdieron y siguieron controlando pues los académicos o los profesores, el grupo de los trabajadores de la universidad, siguieron teniendo una mayoría dentro del Consejo Universitario, y a los estudiantes, a la gran mayoría de ellos los cooptaron. Y los cooptaron con becas, con algunos privilegios que tenían hacia el interior de la universidad, y hubo consejeros que llegaron a tener hasta 3 becas distintas. Entonces esa cooptación, en lugar de beneficiarle a la universidad, le hizo daño. Claro. No los dejó participar tan abiertamente. Ahora el fenómeno que se ha presentado es que quieren voto universal. Y el voto universal difícilmente se les puede conceder. Se les puede conceder porque también en los años 70 hubo preparatorias populares donde ellos decidían quiénes eran sus maestros, sus materias. Sí, pero no tenían ninguna validez oficial. Por supuesto. Y sí existieron las preparatorias populares, y la gran mayoría de ellos iban a sentarse en el piso, se ponían, incluso fumaban en esa época todavía en clases, y era un verdadero desorden porque no tenían ninguna estructura, no existían unidades de aprendizaje. El profesor ahí les platicaba sus experiencias o lo que había leído, pero no eran auténticos profesores formados como ahora, que tienen un gran conocimiento en sus unidades académicas. Unidades de aprendizaje, no unidades académicas, unidades de aprendizaje. Ahora bien, si se llega a dar la posibilidad de que se dé el voto universal en las universidades, van a gobernar los estudiantes porque ellos son el 89% de la población. Y en esa medida, en esa proporción, van a tener representación en el consejo universitario o en los consejos de las unidades académicas o de escuelas y facultades. Si ellos gobiernan, se van a hacer instituciones de educación superior populares. Sí. ¿Por qué? Pues porque no van a estudiar, no van a querer exámenes, ellos van a poner y a ver quién los contrata. Y efectivamente, de cada 100 alumnos hay 5 o 6 excelentes. No todos pueden ser excelentes. Claro. Y seguramente esos van a buscar otras alternativas en universidades privadas o en instituciones de educación superior privadas. ¿Por qué razón? Porque van a desaprovechar su capacidad. Y los papás que estén conscientes de esta situación pues van a buscar otras posibilidades. Y van a dejar que sea una universidad popular con una calidad muy dudosa, y que difícilmente van a poderse desarrollar profesional y académicamente. Si así hubo una marcha, me enteré que hubo una marcha en fechas recientes en la Escuela de Lenguas de unos estudiantes que no podían graduarse en la maestría, que porque el inglés se los impedía. Y pusieron su manta, Dicen, por inglés no puedo obtener mi grado académico. Si ellos gobiernan, pues todos esos requisitos van a desaparecer y va a mermar la calidad de los estudiantes. Y
va a ser difícil que te dejes operar por alguien que las reglas se mermaron, se despresuró la calidad académica, supuesto. Y eso pues va a hacer que difícilmente contrate uno los servicios de un profesionista de esta naturaleza cuando se dediquen al ejercicio libre de la profesión. Con requisitos tan bajos cualquiera va a poder lograrlo en un sentido de que sin esforzarse, ¿no? Es un desperdicio de talento de los jóvenes que realmente son talentosos, que quieren salir adelante y que no van a tener las posibilidades de ingresar en una escuela particular. Entonces su talento se va a desperdiciar definitivamente. Pues cuando era joven yo estaba a favor del voto universal, porque sí fui muy insistente. Pero ya cuando vives la edad adulta, dices, no es posible que nos dejen gobernar. Qué bueno que no nos dejaron gobernar totalmente, y ahora ojalá no los dejen gobernar. Bueno que había límites entonces. Y ojalá hoy los impongan. Sí. Prevalezcan. Yo escuché por ahí que está muy, muy en serio eso del voto universal. Yo también, como docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, espero que no lo implementen, porque si de por sí ya es un poquito complicado encontrar en el mundo laboral recién graduados realmente capacitados, ahora va a ser mucho más difícil, ¿no? Y va a estar muy complicado este paso. Y además estudiantes exquisitos, de todo echan pleito, conflicto y no se dejan de nada. Ahora sí, la exquisitez predominó en los estudiantes. Exactamente. Maestro, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchas gracias. Para nosotros como grupo, como equipo, ha sido muy padre tenerlo aquí. Muchas y para gracias. mí en especial, por todo el cariño que le tengo a usted, muchas a su familia. Gracias, Eberto. Ha sido muchas una gracias. entrevista muy especial y estoy muy agradecido con usted. Muchas gracias, Eberto. Te agradezco. Bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión de A Mexican Podcast, en donde el maestro José Neira nos ha dejado sin duda una gran enseñanza. Les pido de favor, querida audiencia, que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla. Les recuerdo, mi nombre es Eberto Cano Plata, transmitimos desde la Universidad de UM y nos vemos hasta la próxima. Con casi 13 millones de lectores y un papel estratégico en la gobernabilidad nacional, el Estado de México no solo es un termómetro político, sino también un laboratorio de poder, instituciones y ciudadanía. Temas como los retos del sistema electoral, el rol de los partidos, la participación juvenil y los equilibrios entre fuerzas, a los que se ha sumado recientemente la construcción de un nuevo poder judicial, siguen reconfigurando el tablero mexiquense. En este contexto, comprender el pasado reciente y leer entre líneas lo que ocurre en el presente no es una opción, sino una responsabilidad para quienes creemos en la construcción de una democracia informada y participativa. Gracias por acompañarnos en una edición más de A Mexican Podcast. ¡Hasta la próxima!